vídeo de lo que ha ocurrido en el festival estos días pasados. Sabéis que el Festival de Poesía de Medellín es uno de los más importantes del mundo, realmente, muy prestigioso, y entonces ha ocurrido, pues creo que empezó el día 14 o el 13, del 13 al 16, ¿no? Y entonces... El 18. Mañana. Diría yo que he leído en algún lado el 16. Sea como fuere, hay una prolongación del festival en Madrid y alrededores, que es lo que se ha llamado, pues, MED. Y entonces pues vamos a ver un pequeño vídeo de lo que ha sido la 25ª edición del festival. Y hasta aquí. Muy bien. Pues... ¿sí? Okay. Podemos seguir viendo vídeos de YouTube en general. Bien, bueno, pues mi nombre es Sergio Artero y estoy presente aquí como moderador de esta mesa. Esta mesa, como sabéis, lleva por título Cultura y Voluntad de Poder. En origen iba a ser Escritura y Voluntad de Poder, pero bueno, se modificó posteriormente ampliando quizás la idea, ¿no? Y pasando pues, a una visión más global. El planteamiento que vamos a hacer es una pequeña ronda de intervenciones. Voy a ir presentando a estas personas que tengo a ambos lados, pues cuando les vaya tocando, para no alargarme demasiado en las presentaciones. Lo que sí que quisiera decir antes de empezar es que cuando se me ocurrió el título de Escrituras y Voluntad de Poder, era sobre todo por intentar ceñir un poquito una de las ideas que creo que se están planteando a lo largo del festival, y además una de las ideas que creo que se plantea por el escritor. Me explico. Yo lo he pensado desde mi punto de vista de la creación, y creo que hay dos maneras, como dice Fernando Millán en un pequeño texto que voy a leer de introducción, hay dos maneras de plantearnos el enfrentarnos a un papel, la escritura, el hecho de la escritura, más allá del contenido, ¿no? Os voy a leer este pequeño texto que creo que lo explica mejor. Es de Fernando Millán, hablando de las vanguardias y vanguardismos del siglo XXI, pero bueno, aplicable a todo, ¿no? Es una reflexión que a mí se me ocurre, pues podría tener Martínez de Pisón, o podría tener José Luis Castillejo y aquel famoso libro de Escrituras en Libertad, etc. Hay toda una corriente de cómo escribir sin imponer de forma drástica una idea, ¿no? Y dejar al lector que también cree la obra junto al autor. Dice así: no se trata de una actitud contra el poder, sino al margen del poder, es decir, una actitud que se distancia del poder, que no piensa que sus ideas tengan que ser aceptadas a toda costa por los demás. La vanguardia nunca ha tenido mecanismos de poder, ni siquiera con la vuelta al orden de los surrealistas tras la explosión dadaísta. Hay dos caminos para llegar a los demás.
Uno es el camino de la libertad y la creatividad, que siempre es contagiosa y alimenta a los demás. Otro es el de controlar, dirigir y utilizar a los demás. Y así se dan artistas que se corresponden con estos dos tipos, los que tienen vocación de poder y los que no. Y hay gente que se niega a tener ese derecho y sobre todo se niega a que lo tengan los demás sobre él. Es necesario olvidarse de la idea de vanguardia como anti. Cuando los letristas hacen poemas en los que se borran o tachan palabras, por ejemplo, están abriendo un nuevo camino. Y cuando Rauschenberg borra un dibujo de Jim Dine, no lo hace como un acto de destrucción, sino como un acto de creación a través de una acción irrepetible. Al llevarse a cabo un acto de este tipo, se hace una llamada a que la gente vea las cosas de otra forma y tome conciencia de otras dimensiones del conocimiento, el acto creativo o la vida. Esta era mi idea a la hora de plantear este epígrafe, este motivo del debate, pero el epígrafe yo se lo he lanzado a los demás ponentes y cada uno seguramente lo haya cogido por un lado, ¿no? Lo han cogido por los cuernos, por el rabo, por donde han podido, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, una vez que hagamos la ronda, pues abriremos ya el debate y la tertulia con preguntas o con discusión como sea, ¿no? Bien, pues voy a empezar a presentaros el que está aquí más a mi derecha, que es Rafael Sarabia. Rafael Sarabia es poeta, es editor y es fotógrafo. Nace en Málaga en 1978, pero vive en León desde muy temprana edad. Desde el 2012 ejerce como columnista en el Diario de León, fundador del Club Cultural Leteo y Ediciones Leteo. En su labor de gestor cultural ha traído a su ciudad escritores de la talla de Antonio Ramoneda, Gonzalo Rojas, Fernando Arrabal, Martín Amis, Polebec, Adonis, cuando yo en la pronunciación a veces, Amélie Nothomb, Paul Auster, Enrique Vilamatas, Ledo Ivo o Juan Gelman, además de multitud de jóvenes poetas de varias nacionalidades. Como editor ha publicado más de 40 libros, de enorme talla, estoy saltando cosas. Sí, bien. En el ámbito literario ha colaborado con diversas publicaciones, nacionales e internacionales, y con recitales y varias páginas web. Tiene publicados los poemarios Pequeñas conversaciones, Desprovisto de esencias, Llorar lo alegre, Carta blanca y en México del 2014 La transparencia de las cerraduras. Mía es la palabra, ¿no? Ellos. Mía es la palabra, que no la escritura. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por compartir un tiempo en común con un planteamiento cultural tan importante como es el Festival de Medellín. Por actividades como esta, como la del Festival de Medellín, yo no he tenido la suerte de visitarlo, pero tengo muchos compañeros y amigos que sí, uno todavía guarda la esperanza de que hay un cambio en el planteamiento ético y cívico de cómo concebir la humanidad. Creo que es posiblemente el mayor rara avis que existe en este planteamiento de la cultura, y una cultura mucho más cuadriculada, cuando la poesía, un arte que no tiene fronteras, un lugar donde la palabra precisamente arriesga para romper los límites del significado, como decía Juan Ramón Jiménez, para la inmensa minoría. Todos estamos muy acostumbrados, además, y sobre todo los que nos movemos en el ámbito poético, a que sea para la inmensa minoría. Hoy da gusto que aquí esto no es, vosotros abordáis la palabra inmensa y no la palabra minoría. Todos hemos estado en lecturas y encuentros donde casi hay más gente sentada en la mesa que escuchando, y sin embargo el Festival de Medellín es capaz de llenar estadios en torno a la palabra poética. El día que eso no ocurra, y creo que como eso solo ocurre en Medellín, el día que deje de ocurrir en Medellín, yo perderé la esperanza, pero en la vida, no en la poesía, sino en el concepto que trasciende del mero hecho lingüístico. Me parece fascinante que un lugar tan anárquico, tan libre de fronteras como es la poesía, reúna estadios en silencio en torno a esa palabra libre. Escritura y voluntad de poder, cultura y voluntad de poder, creo que tienen todo el sentido en un festival como puede ser el de Medellín, y en concreto a través del lenguaje y en particular
lo que a mí me interesa del lenguaje, que es la poesía. Hablabas de esa libertad que uno puede plantearse esos dos términos dicotómicos, es decir, generar un pensamiento único donde uno se puede asentar, donde la única manera de generar poder es precisamente imponer y vetar cualquier trascendencia de pensamiento heterodoxo. Es decir, no podemos pensar libremente porque eso genera muchos caminos. Y cuando existen muchos caminos que recorrer, ninguno de esos caminos asume una importancia especial. Para ciertas personas eso es enriquecedor. Entre ellas me incluyo yo. Creo que entre esos caminos que se dirigen en el fondo a la perfección, a ese grado último de libertad que es la perfección, creo que la única manera de perseguir esa perfección es ir probando. Cuando uno asume que la libertad es muy difícil de alcanzar, prácticamente es inalcanzable, el único camino que nos queda es la esperanza de avanzar hacia ella. Para mí la libertad en torno a la cultura está muy ligada a un concepto básico que es la belleza. Esa belleza como término último de perfección. Cualquier creador aspira a llegar a la perfección. Para mí la perfección es belleza. Pero la belleza tiene un compromiso especial a nivel cívico y a nivel humano. Decía Antonio Gamoneda que la belleza es un lugar donde no van a parar los cobardes. Hay que ser muy valiente para romper estos caminos de facilidad que son los que generan cotas de poder. Me asiento aquí me impongo, rompo los planteamientos de pensamiento heterodoxo plurales que piensen de otra manera, impongo este pensamiento y de esta manera yo puedo triunfar. El triunfo contra la palabra belleza. Creo que está ahí. En esos términos hay filosofía al respecto. Jacques Derrida hablaba de la deconstrucción del lenguaje como lugar donde las palabras no tienen un límite concreto y podemos ahondar y rebuscar y cambiar. Creo que la labor del poeta, yo lo quiero plantear desde el punto de vista poético, está muy ligada a eso, a perseguir la libertad, a perseguir la belleza y por tanto a estar a favor del lugar donde el poder no tiene una referencia concreta ni una valía concreta. No nos interesa especialmente el poder, nos interesa la belleza. Estaría a favor del poder que genera la belleza, pero como creo que es inalcanzable, que solo se puede caminar hacia como el horizonte, pues abogo realmente por la cultura del camino, del durante, del ir avanzando. Decía Cioran, a mí me fascina el ímpetu hay gente que plantea los pensamientos de Cioran como muy derrotistas, como un poco agobiantes, pero yo creo que realmente era un hombre con una perspectiva muy valiente en torno a la libertad, que hablaba Sergio, y por tanto en torno a la definición de poder. Decía Cioran que él pretendía, su gran pretensión en la vida era ser inútil e inutilizable. Es decir, nadie me va a utilizar, ningún sistema va a poder utilizarme, porque si yo no valgo para nada, no le voy a ser válido para nadie. El poder no va a poder conmigo. Ese es el planteamiento que creo que la cultura debe defender. Una cultura en constante crisis. Crisis entendida como esa falta de conformidad. Es decir, no nos conformamos, no nos asentamos en un lugar que puede llegar a esa cuota de poder. Estamos a favor del cambio, de la catarsis, de la ruptura. Este planteamiento de cultura y crisis lo decía Umberto Eco. Eco planteaba que la cultura no está en crisis, es crisis. Yo estoy a favor de esa crisis. Esta crisis a nivel
creemos que es algo local, pero vemos que estamos viviendo en Grecia una crisis cívica, ética y por tanto cultural. Ese planteamiento político y cultural no se puede desligar. Lo decía Gabriel Celaya, maldigo la poesía concebida como un lujo. Realmente por los neutrales, es decir, no podemos ser neutrales ante este planteamiento cultural. Cultura, poder y crisis son términos que uno tiene que elegir hacia dónde encaminarlos. Mayoritariamente creo que... mayoritariamente no me voy a meter yo en estos líos. Voy a decir que mayoritariamente la cultura o los hombres que trabajan y las mujeres que trabajan en torno a la cultura están a favor de esa pluralidad, de esa crisis, están trabajando a favor de la crisis, de romper estamentos sólidos y que nos dejan, pero no, estoy de acuerdo con usted que mueve así la cabeza, tiene usted razón, no es verdad. Lamentablemente no es verdad. Hay mucha gente asentada en ese poder que entiende la cultura como un producto más. Las oligarquías de los mercados han querido comprarlo todo y lo peor que ha ocurrido es que han podido comprarlo todo. Pero existe la esperanza, como el Festival de Medellín. Incluso un festival tan grande, tan dentro de un mercado ya tan potente, genera una mercancía que es difícilmente manejable como es la poesía. Una mercancía que bien se puede vender con librerías, pero que se derrama y que no tiene una cuota donde encerrarla. Es muy fácil, es muy fluida. Por tanto, abogo tal vez en este escritura, voluntad y poder, abogo por la voluntad de crisis, por la voluntad de cambio, por la voluntad de la heterodoxia en la cultura. Y yo creo que luego si eso seguimos hablando, así como exposición inicial, ese es mi pensamiento. Muy bien, muchas gracias. Un poquito más cerca, a mi derecha también, tenemos a Andrés Catalán. Andrés Catalán nació en Salamanca en 1983, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, trabaja ocasionalmente como profesor de literatura para alumnos extranjeros, ha escrito crítica, traducciones y poemas en revistas como El Cuaderno, Cuadernos Hispanoamericanos, Litoral, etcétera, y colabora ocasionalmente con la prensa escrita. En 2010 gana el Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande por su libro Composiciones de Lugar. En 2012 el Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España por Mantener la cadena de frío, un libro escrito con el poeta ibicenco de origen británico Ben Clark. Algún día también lo tenemos por aquí, espero, si lo traemos de Ibiza. En 2013 el Premio de Poesía Emilio Prados por Ahora solo bebo té, y en 2012 además fue ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Bedma, aquí en Segovia. Ha traducido libros de los poetas Philip Levin, Robert Haas, Robert Pinsky, James Merrill, Stephen Dunn, muchísimas cosas. Y unos cuantos más, últimamente no hago otra cosa que traducir. A ver, intentar no diverger del todo. Cuando Sergio nos propuso el epígrafe Voluntad y Poder y Cultura, a mí se me ocurrieron dos cosas que tienen que ver y que a la vez van en dos direcciones opuestas. Yo, más que sentar cátedra, yo con la poesía tengo un problema, es que vivo en un terreno de duda perenne. Me cuesta certificar. Voy a ponerlas sobre la mesa quizá para después hablar de ellas. Una es, y tiene relación con lo que ha dicho Rafa, a la voluntad de poder puedo interpretarla hacia lo social, hacia un acto comprometido, etcétera, una voluntad de adquirir poder, de afectar a la sociedad, etcétera. Una interpretación más recta en realidad al sentido que tiene, que es el sentido nietzscheano de Nietzsche de la voluntad de poder. ¿Qué dice Nietzsche de la voluntad de poder? Resumiendo un libro de 500 páginas, que nosotros somos, yo tengo voluntad de ser yo, y la voluntad de poder lo que significa es yo quiero ser yo, pero ser un poco mejor. Eso abre, digamos, las dos vías en las que voy a acudir. Una es yo frente a la sociedad, yo frente a los otros, y voy a tomar aquí la cultura como algo quizá negativo, no como algo bueno, sino como algo establecido.
que tiene relación con lo de Rafa, que decía hay que abrir los límites, hay que quebrar la heterodoxia, etc. En ese sentido, voy a plantearlo sobre la mesa con una cita y cerrando, no abriendo. Uno de los libros que traduje es de Philip Levin, como saben, poeta americano, a principios de este año, anarquista, muy interesado por la política española, vivió en España, tiene poemas sobre Lorca, sobre la guerra civil, y tiene una cita que os voy a leer. El acto de escritura de un poema es un acto político. Habitamos la clase del mundo que predijo Orwell, y la sencilla insistencia en un lenguaje preciso se ha convertido en un acto político. Nada es más obvio que lo que nuestros políticos le están haciendo al lenguaje, por lo que si los poetas insisten en la verdad o en una interpretación fiel, con un uso exacto del lenguaje, si por ejemplo insisten en una descripción veraz de la vida de la gente, tal como es, eso es un acto político. Es decir, esa sería y estoy de acuerdo con Levin, mi postura en cuanto a la poesía comprometida, la cultura comprometida, la escritura comprometida. No creo en la poesía comprometida, es decir, no creo en la poesía explícitamente comprometida. Creo que atender a las cosas, atender al lenguaje, es un compromiso suficiente. Por otro lado, y lo hablábamos antes tomando un café, la voluntad de poder, en el sentido más recto de Nietzsche, me sugería algo interesante que podía hacer un buen debate, que ha apuntado Rafa también, y es desde el punto de vista del creador. Es decir, el creador que ya ha escrito algo, que ha pintado algo, que ha creado algo, tiene dos opciones, digamos. Una es la de afirmar en lo que se siente cómodo, en lo que ha hecho ya, es decir, en su ser. Y otra opción, que es la realmente artística, es la de imponerse un límite, acercarse a un límite. Esa sería la voluntad de poder, mejorarse. Todos conocemos a escritores o pintores que suelen ser los que tienen éxito en el momento, pero no los que tienen éxito años después, que se sienten cómodos en una marca, no sé, existe la marca Javier Marías. Todo el mundo reconoce una novela de Javier Marías. Las novelas de Javier Marías, a mí me gusta mucho Javier Marías, pero más o menos se parecen. Un artista auténtico, y por algo Nietzsche une voluntad de poder con superhombre, y superhombre con artista, es el que tiende a otra cosa. Es decir, una vez que estoy cómodo con algo, intento romper ese algo. A mí me interesan sobre todo, y me interesa en mi propia escritura, romper con lo que ya he hecho, es decir, no escribir un libro que se parezca al anterior. Eso tiene un riesgo frente a los otros, a eso me refiero con la cultura, cuando decía antes que es algo malo, son los otros, es lo establecido, en el que me voy a saltar mi valor simbólico, digamos, lo que yo ya he creado, es decir, yo tengo una marca, ¿no? Yo quiero romperla. Quizá fracase, porque lo que haga sea malo, mucho peor que lo que hice antes, pero es distinto. Y creo que eso es el sentido auténtico del artista, que intenta siempre romper con la cultura, es decir, con los demás, con los valores establecidos, con lo que se espera de él, y con lo que, digamos, uno mismo espera de sí. Antes puse, hablando con Rafa antes en un café, puse el ejemplo de Ikea. Ikea hace buenos muebles, están bien. Todo el mundo reconoce la marca Ikea, son muebles bonitos, pero eso no es arte. Eso no es arte, es decir, está bien, pero es una marca. Yo entiendo perfectamente que es un mueble de Ikea. Pero a mí hay poetas que son muebles de Ikea, que hacen siempre el mismo poema, es perfecto. Yo siempre identifico de quién es ese poema. Tiene una marca reconocible, pero no me interesa ese poeta. Me interesa el poeta que no quiere ser Ikea, que pretende ir a algo más. Así que más o menos esos eran los dos temas que quería poner sobre la mesa. Es decir, uno desde el punto de vista de la creación, desde el propio yo que crea y quiere trascender unos límites, y desde el punto de vista político de una sociedad que mira al poeta que quizá influya o no sobre ella, y de qué forma. Muchas gracias. Pues seguimos poniendo temas sobre el tapete y continuamos. Aquí a mi izquierda Roland Higuita, es el único que no conocía yo previamente a día de hoy, y tengo muy poquito que he podido encontrar por ahí. Así que te permito perfectamente que lo rellenes como quieras. Es un exiliado colombiano, integrante del grupo Pasajeros, cantautor, comprometido,
oficialmente poeta también, y definido en alguna ocasión como pasajero de la dignidad. Ah, eso lo pusieron por ahí en algún lado, ¿no? Yo lo he encontrado por ahí y he dicho, está guay. Está guay, si es que la dignidad es un vehículo. De hecho, pues, si quieres, siento tener tan pocos datos. No, sé que buenas tardes. Un gusto poder estar hoy aquí en este lugar que ya le había precedido las noticias. La librería se ha comprometido desde el primer momento con la realización del Festival del Mar, cuya realización pues hago parte del equipo que se ha metido también un poco en llevar a cabo el festival. Quiero aclarar primero que todo que el epígrafe lo vengo a conocer ahora, tal vez sea de la mesa que no he tenido contacto. Previamente la realización del festival y entre cosas de salud pues no me ha permitido adentrarme muchísimo más en el enfoque que quería darle a la mesa. Sin embargo, sí que quiero compartir algunas inquietudes y poner algunos elementos, así también como lo hacía Andrés, sobre la mesa, simplemente para que tengamos arcilla con que moldear posiblemente una comprensión del título, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue de cultura y voluntad de poder, fue que de pronto de entrada no encajaba con un término que en mi país sí que está muy aprendido y que sí que se utiliza generalmente, y es cultura y voluntad popular. Y cuando hablamos de voluntad popular en mi país y desde la experiencia de artista popular en Colombia, se entiende de que tiene que ver con ese afán de poder que tiene no un yo, sino un nosotros. Cuando hablamos de lo popular, hablamos de una experiencia vital que sacude la cotidianidad de grandes contingentes de la población, generalmente los que están marginados, los que están por fuera de los circuitos de producción cultural reconocidos por la institucionalidad. Y ese afán de ser voluntad popular contiene además unas agendas muy claras y unas prácticas muy claras de producción cultural, y de producción artística y de producción poética. Podría incluso voltearse también el título y hablar de cultura y poder popular. Entiendo que el nombre, el término acuñado poder popular puede generar de entrada ya cierta ubicación automática en agendas de políticas de izquierda o de extrema izquierda, o de formas de organización de cambio social drástico, profundo, que se dieron en los 60, en los 70, pero que yo creo que incluso hace parte de esos estigmas que vamos permitiendo que se le acomoden a las palabras y a los términos. Hay palabras que en mi país no pueden ser discurseadas, porque representan en mi país y en muchos otros países. No pueden ser discurseadas porque automáticamente hacen a quien las emite objeto de calificativos, de persecución, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo por reasignarle a las palabras el significado que tienen, y en ese sentido liberarlas de las cargas estigmatizantes y coercitivas que les va achacando la oficialidad y la institucionalidad. Decía que allí se practica, dentro del campo de la cultura popular, dentro del campo de las acciones para la voluntad popular, se practica en términos de un nosotras y nosotros, entiéndase, de un yo colectivo. Y esto también
creo yo, que despoja, de alguna manera, ese papel un poco soberanizado, un tanto realzado como oficio especial, como llevado solamente a cabo por personas dotadas de cierta lucidez, de cierta iluminación, las va despojando y va quedando el sumum de lo esencial de la poesía y de la creación cultural en un cuerpo colectivo. Entonces, yo no podría referirme al valor que tiene un individuo en escribir esto o aquello, ni puedo acudir yo tampoco a defender el tránsito que hay en la persona de un individuo para lograr concretar una idea en una obra cualquiera. Yo entiendo a ese individuo como parte de algo que va mucho más allá de sus fronteras personales. En ese sentido habría que de pronto recordar un par de citas, por ejemplo, José Martí, que de alguna manera sigue siendo un referente importante en esa conjugación entre el actuar poético, entre el hacer poético y la vida cotidiana y la vida social. Decía algo así como: la obra artística no solamente debe contener la expresión del talento, la obra artística debe contener principalmente, sustancialmente, además en términos de la decencia que maneja Martín, decentemente, debe contener la verdad del tiempo del artista. Cuando se dice la verdad del tiempo del artista, está rompiendo ese cascarón, digamos, íntimo del artista al momento de concebir la obra, y lo está dejando contaminar del mundo, de los atavíos, de los problemas, de las esperanzas, de los dramas de quienes lo rodean. En Colombia, además, eso de la verdad tiene principalísima importancia en estos días. Un país que lleva prácticamente toda su vida republicana, 200 años, sumido en una violencia que no puede resolver y que parece ser que al pasar el tiempo, antes que aliviarse, se profundiza y adquiere nuevas formas de violencia, nuevas formas de daño. En un país así, si alguna cosa ha sido herida, y esto lo plantea el Festival de Poesía de Medellín en su foro del año anterior, el foro de Poesía, Arte y Cultura que se realizó, si alguna cosa ha sido herida, ha sido la palabra. Si alguna cosa ha sido dañada, ha sido la palabra. Cuando se daña la palabra, se daña la verdad. Ya no hay confianza en lo que escuchas, que te dicen. Ya no hay confianza en quienes te escuchan sobre lo que tú dices. Y eso es un daño profundísimo que posiblemente aborta toda posibilidad de convivencia pacífica y convivencia normalizada, humanamente entendida. Por eso es que en Colombia hoy en día hay un grito que cada vez se escucha con mayor fuerza. Además, un grito dado por un yo colectivo, que son las víctimas organizadas de la violencia. Dicen verdad, queremos verdad. Las víctimas son fuente de una versión histórica. Hay una versión histórica escrita de las víctimas. No se conoce, no se sabe, porque no está dentro de los circuitos de reconocimiento institucional, pero está. Y en esa versión histórica de las víctimas han participado abiertamente, comprometidamente, muchos artistas, muchos poetas, muchos pintores. Esto es un poema. Esto lo hacen las mujeres en Bogotá, en un proyecto que se llama Tejiendo la Memoria. Y esto significa una escritura que está contando una historia distinta a la que escribe la poesía. Para resumir, la verdad, la memoria, como elementos dignificantes de la obra artística,
elementos dignificadores de la vida del artista son urgentes en Colombia y son urgentes en cualquier parte del mundo. Si queremos una cultura que provea o nos allane el camino para una voluntad de poder o para una voluntad popular, debemos estimular y debemos abrazar esas formas de expresión que dignificadas por recoger la verdad del tiempo que se vive, quedan plasmadas en la obra. Finalmente, hay un derecho a conocer y a saber.
esas cosas y no sé cómo hacerlo en breve. Hay un problema, lo que has dicho es justo al revés, creo que es justo al revés. Si en algo se han caracterizado los regímenes totalitarios es en apoyar la literatura realista. Y por eso, Rafa, te ha saltado un poco qué realidad. Es decir, si algo ha criticado y si por algo colgaron a los artistas en los regímenes fascistas y comunistas totalitarios, fue por ser vanguardistas. Creo que habéis, como siempre que hablamos de estos temas, mezclamos cultura, mezclamos arte y mezclamos conocimiento. Es decir, creo que hay cierta urgencia por parte, supongo que porque es una época acuciante de respuestas, en querer intervenir directamente en la sociedad con una obra de arte, como si eso fuera a cambiar el mundo. Bien, el arte no cambia el mundo, el arte no cambia a las masas, eso es falso. Lo que cambia es a las personas, y cambia a las personas un libro no porque las convenza de nada. Si las convence el libro, es que es un mal libro. Si algo tienen de bueno los libros, es que te convencen, o mejor dicho, te ponen en duda tus propias convicciones. Hay una cosa que se llama horizonte de expectativas. El horizonte de expectativas de una persona es lo que espera del mundo. Si algo hace el arte, el buen arte, en un ser humano, es ampliar su horizonte de expectativas. Las sociedades ricas son las sociedades que se contradicen a sí mismas, son las que aceptan la realidad única que le impone la cultura con mayúsculas, el régimen con mayúsculas, la historia con mayúsculas. Y el arte, los libros, la pintura, la música y el cine, si en algo ingieren, si cierta injerencia tienen en la realidad, es precisamente en ampliar el horizonte de expectativas. Es decir, a mí hay sé que son realidades políticas diferentes, Colombia, España, pero los discursos que ponen la verdad por encima y la realidad por encima de la duda, por encima de los límites, por encima de las personas, me crea cierta intranquilidad. Creo que no me has entendido. Un segundito, que fíjate nada más. Pues yo creo que una de las ventajas de ser poeta es que no debes dar sentido, quiero decir. No es un relato, es una otra relación con las palabras. Y cuando tú hablas de crisis, yo creo que la crisis tiene que empezar en la persona misma y en su relación con las palabras que emplea. Y es muy complicado ser escritor porque la escritura siempre tiende a formar argumentos. Y entonces ahí estamos encerrados y no podemos salir de esto. Entonces es muy importante también mantener nuestras propias vidas en un constante estado de anarquía y yo personalmente utilizo mucho la música y pintura u otras cosas para evitar que mi forma de escribir se convierte en argumentos. Y si tienes una melodía dentro, te obligas, o en varios idiomas en mi caso, pues te obliga a saltar por aquí y por allá, y luego dejas de expresarte con la lógica que nos encierra. Perdona, que no te había visto. Bueno, yo sí que quería opinar, no quería tampoco quedarme callado, pero no meterme en ningún jardín, ¿no? Porque yo lo que entiendo precisamente la poesía, quizás un poco en la línea que ha comentado Peter Bessel, yo creo que es completamente ajena al discurso político. Es decir, un poco diferente a lo que se está comentando aquí ahora, con un matiz, ¿no? El político trata siempre en sus ideas de imponer sus ideas, independientemente de la política que está ejerciendo, de imponer sus propias opiniones frente a las tuyas, frente a las del lector, en este caso, si habláramos de poesía. Mientras que la poesía lo que trata es de, teniendo preguntas, trata de obtener respuestas y te las ofrece en un poema en bandeja, que no quiere ser interpretado de la misma manera por cada uno de los lectores que lean ese poema, sino que deja abierta la posibilidad de ese entendimiento y abre caminos para que se puedan escoger alternativas y se abre ese pensamiento que también he sabido, lo que decís al principio, en cuanto
perdón, en cuanto a las distintas verdades, oportunidades o posibilidades que se puedan establecer, pero no desde un punto de vista siempre rígido e inflexible y en dominancia, sino siempre como alternativa en pensamiento y que se utilice y que haya poesía política y que haya poesía con rabia y contestataria y que eso sí, pero siempre de alguna forma revelándose, pero habiendo otra oportunidad, ¿no? Que eso muchas veces duele, por eso duele mucho a regímenes políticos estrictos el hecho de los poetas, porque hacen daño, porque facilitan el pensar, facilitan ese pensamiento, pero desde esa posibilidad de abrirse y nunca de estar cerrado a una sola banda, ¿no? sino habiendo oportunidades, ¿no? Y por eso entiendo que la política no suele abrir esas oportunidades, siempre te deja cerrado en sus ideas y trata de imponerte y de convencerte de lo que ellos piensan. Permíteme una pequeña cuña, vamos a invitar al respecto a Mario Benedetti, que dice, creo que puede aportar en algo, por su opinión. El problema es entonces a qué se es más fiel, porque a veces ciertas fidelidades entran en colisión con otras fidelidades. Él está hablando precisamente de este tema de compromiso. Dice, entonces, en el instante de la verdadera decisión, se está condenado a ser fiel e infiel al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando la libertad elitaria del escritor entra en contradicción con la liberación de su pueblo. Hay que decidir en determinado momento qué es lo que importa más, si la libertad del pueblo o la libertad de una élite intelectual. Quizás sea este el instante más adecuado para que el escritor comprenda que su misión no es la de víctima ni la de fiscal, que su misión es la de ayudar conscientemente a su pueblo, eligiendo de todas la forma más legítima de ayudarse y sobre todo de ayudar a lo mejor de sí mismo. Sí, bueno, pues no olvidemos que el título inicial es Cultura y Voluntad de Poder. Posiblemente esa vertiente sobre lo político aparece cuando yo digo, a ver, en mi entorno, en Colombia, hablamos de voluntad popular. Y ya lo popular contiene un elemento de poder del pueblo. Eso lo politiza. Entiendo que politiza, digamos, el pueblo. Pero yo quiero aclarar de que no se trata, por lo menos de mi parte, de defender estrictamente una poesía o una cultura prosentista. Yo lo que creo que es importante es concebir obras poéticas, artísticas, o concebir una producción cultural que sacuda, de alguna manera estremezca esos poderes que priman sobre el entorno, sobre los otros, sobre mí y sobre los otros. No como un asunto de liberación solamente propia, sino de liberación colectiva, de unos otros. Entiendo que la pregunta es, el título es una pregunta, como lo es todo, y me encanta la frase cuando Andrés dice, yo es que me mantengo en una duda perenne, y me parece que todos debemos aspirar a estarnos revisando, y eso yo creo que conecta también perfectamente con tener una crisis, de alguna manera, ¿no? Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no es la defensa simplemente de unos contenidos y unos mensajes que vayan en procura de un discurso, de una idea puramente política en términos de revolucionar el mundo. No sé si yo me haga entender en ese sentido. Decía Pessoa, todo verdadero arte es un acto de sinceridad traducida. Yo pienso que hay que también echar mano de ese fuero interno que tenemos los individuos, las personas, para poder realmente trasladar en la obra y por lo menos hacer ese intento de ser honestos y de trasladar en la obra lo que sentimentalmente, emocionalmente, afectivamente estamos viviendo. Finalmente, los estadios se llenan en Medellín, ¿por qué? No sé.
Te ¿vale? juro que no lo sé. Exactamente, Me pero fascina, eso es, me fascina. a todos nos encanta eso. Y esa es una realidad social. Sí. En julio, Medellín, expulsión poética, pero expulsión poética masiva. Una ciudad donde los jóvenes de las barriadas tienen que estar en casa a las 10 de la noche porque si no les acribillan. Simplemente pongo un ejemplo de lo dramático que es. Pero sin embargo, en este mes, la ciudad se vuelve. Pero además es que empieza a ser poesía masiva en uno de los momentos más críticos del festival, que es cuando un gobernante que hubo en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, era gobernador de la provincia de Medellín, digamos de la... Medellín es capital de Antioquia y él era gobernador de Antioquia. Y arremete contra el festival. Y ese mismo año, en respuesta a esos señalamientos, a esa persecución mediática, se reúnen 2000 personas a leer un poema de Apollinaire en un museo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿quién ha provocado el acto poético? ¿El festival o el poder? Hay una contestación al poder, pero hay una contestación liberadora desde un yo colectivo. Yo quiero decir que efectivamente en esto de llenar estadios, a mí me vienen a la mente otros ejemplos históricos, ¿no? O sea, Mayakovsky llenaba estadios, ¿no? En China, en el siglo II, llenaban estadios de la época. Digamos, también había multitudes. Curiosamente, claro, Mayakovsky evidentemente como poeta de la Revolución, en China también venían de unos conflictos bélicos de los tártaros del norte que habían tomado toda la región superior, ¿no? Otro momento histórico puede ser pues, la generación Beat, movía miles de personas también, ¿no? en los recitales. Evidentemente hay un movimiento contestatario, la Prevenam, había mucho de eso, ¿no? Pero no es meramente artístico, es decir, lo de Mayakovsky es un planteamiento político. Y claro que la política entra en cultura. Aquí estamos hablando de cultura y poder, perfecto. Pero diferenciemos, o sea, la cultura es algo muchísimo más amplio que el arte. Y el arte no le debe nada a la política. No le debe nada a la política, que es lo que hablábamos antes cuando se hablaba una literatura de realidad, un arte de realidad que se impregne de la realidad social en la que vivimos. No es obligatorio. Y por favor, no lleguemos a la esclavitud de las libertades del artista para que sea un ser comprometido. Como ciudadano y como unidad dentro de un colectivo, cada persona tiene o debería ejercer una actitud cívica en torno a la sociedad que le rodea, de acuerdo, pero como artista no. La cultura es algo más que arte, es política, es conducta cívica, desde luego que sí. ¿Cómo te llamas? No, este hombre... Peter. Me encanta porque hablaba de la literatura, de la realidad da argumentos. Es lo más parecido al poder que nos puede dar una conducta artística, el generar unos argumentos preconcebidos y ratificados porque sí, porque esto es así, que es lo que decía Andrés Catalán antes, hace un ratito. Eduardo Galeano, que alguien lo ha citado, Ángel lo ha citado ahora hace un ratito, en Las Venas Abiertas de América Latina, precisamente ese libro, si marca una amplitud de miras, es precisamente porque no da argumentos. No te da ningún argumento, simplemente te menciona realidades que se están solapando en la historia que está ocurriendo. No te dice esto es bueno y esto es malo, no, te dice esto ocurre aquí y paralelo a esto ocurre esto. Y tú pensarás lo que te apetezca a ti pensar, pero genera una conducta de libertad para generar que cada persona que lea, que también lo decía este hombre hace un ratito, genere su propio argumento. Eso es algo positivo que genera el arte. La cultura es otra cosa. La cultura es algo mucho más complejo. Donde la convicción política es fundamental, desde luego. Pero esto pasa cuando hablamos de poesía social, poesía comprometida. Yo he escuchado cantidad de poemas hablando de niños de África con la barriga así hinchadita y tal, y que son horribles y patéticos, porque son muy malos poemas. La causa de ese poema es totalmente noble y loable. Pero
tengamos en cuenta una cosa, es decir, el planteamiento artístico, el planteamiento incluso intelectual, que parece que se banaliza como que la intelectualidad va en contra del pueblo, no. Es decir, normalizarnos es otra actitud de poder. Es decir, que parece ser que cuando se habla del pueblo o del nosotros, no se puede anular al individuo, porque el individuo es la forma, la expresión más auténtica de libertad. Si empezamos a generar una conducta donde el nosotros aplasta al yo solo, se genera también lo contrario. Es muy peligroso porque el yo se puede imponer a un nosotros, es verdad. Ahí están todos los totalitarismos que existen en el mundo y que han existido. Pero cuando el nosotros, o en voz del nosotros, que es lo que pasaba con Mayakovsky, es decir, a Mayakovsky le iban porque el movimiento generaba, el movimiento político, el movimiento de conciencia política, que es fascinante, que es necesario, y creo que en nuestra sociedad hemos perdido, hemos planteado que nos tienen que gobernar alguien y nos quejamos sin tener una acción real en nuestra sociedad. O sea, tenemos derechos, pero tenemos obligaciones para con nuestra sociedad. Tenemos que ser ciudadanos comprometidos. Y eso es lo que me estás contando de Medellín. De repente, el pueblo se levanta contra una decisión. Aquí no. Aquí se calla, se protesta, se hace una huelga un día y se vuelve para casa. No hay una contestación. Pero eso es un argumento político y cívico. Y el arte puede mezclarse o no. Pero decir que el arte político es mejor o está por encima a un nivel de creación, yo creo que no. Solo una pequeña aclaración. No sé, cuando yo hablo de realidad social, no sé por qué ahí mismo os remitís a gobiernos totalitarios. Yo en ningún momento he hablado del realismo socialista, no he hablado del arte realista, que es completamente... Hablo de paradigmas de creación y cómo los poderes, los imperios, han creado conceptos de cultura que justamente están alejados de la realidad del mundo y son manipulables y manipulan, es decir, te crean una estética de la banalidad que no se corresponde con la... Entonces los individuos a todos los uniformizan, ¿sí? ¿Y cómo vas a creer que un jornalero pueda tener el mismo concepto estético que un tipo que está en un palacio? Entonces eso es el relativismo y sinceramente me molesta que con tu gran bagaje que tengas manipules hacia sí, porque yo no he dicho eso, ¿sabes? Y perdona la palabra, tal vez soy agresivo en decirte manipula. Bueno, malinterpretas mi idea. Es decir, partir de incluso de algo muy concreto que dije. Edward Said lo dijo, no lo digo yo, cómo los imperios a sus propios súbditos incluso les hacían creer que lo extraño, o sea, y a los colonizados les hacían creer que esa era la cultura. Estamos hablando de cultura, arte es otra cosa y educación es otra. Exactamente. Y bueno, ahora por otro lado, precisamente los pueblos oprimidos tienen que construir su propia realidad. Entonces se crea una cultura de la resistencia. En nuestro continente, y cuando hablamos de Martí, también aquí, en todo el mundo se llena de terror. Martí, Venezuela, no sé qué pasa. O sea, a mí me fascina más. Bueno, chévere. Sí, pero es totalitario. No es un rechazo hacia Martí, hacia su ideología. En mi caso es un rechazo hacia lo simplista del planteamiento. Es decir, cuando las verdades te dan muy en bandeja, a mí me provocan rechazo. Bueno, pero ese ya es otra cosa. Estoy hablando de ti, y ya para cerrar, porque tampoco vine yo acá a Feria, es una opinión además. Sí, claro. Solo es también para que, por favor, matizar, para que a lo mejor os aclara un poco lo que yo quise decir, y si no, pues... Sí. Entonces, en ese sentido, se creó, por ejemplo, hay un caso con una obra de Shakespeare, ¿sí? El Caliban. Es una obra de la creada a partir de la tempestad. Caliban es toda una reflexión justamente de eso desde el punto de vista del colonizado, de Roberto Fernández Retamar, uno de los alumnos aventajados de Martí. Entonces, creo que tenemos que estar más abiertos y también, os lo digo a los europeos, porque precisamente ese eurocentrismo tenéis que despojaros un poco como de que, o sea, no estar en ese plan de todavía estar diciendo es que esto es el paradigma cultural
lo bueno, además muy maniqueo. Lo un bueno no, poema pero si bueno, tú un estás hablando de poema lo que es malo, bueno y lo que no. Ustedes han dicho, hay poemas malos, poemas buenos. O sea, ya cuando entramos en eso, a calificar poema malo, poema bueno, ya hay un maniqueísmo ahí. Es porque ya hay unos paradigmas insertados en el gen, ¿sabes? De que esto es... Y ya todo vale. Hombre, mira, eso es el relativismo que no. Sí, mira, No, es podemos que- hacer voluntad popular. Me fui a Gijón en un camión y me compré un melón. ¿Os parece un poema bueno? Es que por eso, es que no Es muy realista, exactamente porque lo hice, ¿eh? Es que no es que sea bueno y malo, precisamente son conceptos morales que Sí, no tienen que ver pero con muy el arte. relativista. Precisamente, Hay cosas que sí. purista, ese estético. argumento. Ya, vale. Perdonad un momentito. Son las 9:20. Me has quitado la palabra. Sí, no, si te la voy a dar ahora mismo. No, que me la has quitado porque yo iba a decir que llevamos hora y media de retraso. Y es lo que es relativismo. Es un poco tarde, no sé si había un pisco labis, ¿no? Bueno, yo lo que os propongo es que cada uno siga debatiendo de esto con un refresco o como quiera, pero digamos nos vamos a levantar de la mesa.